Hola Camila, ¿cómo estás? Hola profesor, ¿bien usted? Muy bien. Camila, ¿te acuerdas que el otro día conversamos que íbamos a hacer una sesión de feedback hoy día en este horario? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas que acordamos que íbamos a estar en un lugar tranquilo donde no tuviéramos interrupciones Sí, para poder conversar de algunas cosas? sí, Bien, perfecto. Lo que vamos a hacer hoy día es una sesión de feedback con respecto a la sesión de evaluación que le hizo a la señora Lucía, a la paciente con diagnóstico de HNP, ¿se acuerda? sí me acuerdo de ella. Ok, perfecto. Entonces, la sesión tiene como objetivo conversar de esta evaluación que usted le hizo a la señora Lucía y ver las cosas positivas que hizo durante la evaluación y las cosas negativas que realizó durante la evaluación con la señora Lucía. Ya, Y la idea es que reforcemos las cosas positivas y tratemos de mejorar las cosas negativas que realizó en esa sesión. Recuerde que ya estamos en la segunda semana de internado y la idea es que cada vez vaya mejorando usted con respecto a la evaluación de los pacientes. ya. Entonces, cuénteme, pues, Camila, ¿cómo se sintió usted evaluando a la señora Lucía? Bueno, yo me sentí bien, me sentí segura, sobre todo en la parte de la anamnesis. Creo que salió bastante bien porque traté de seguir un orden específico y creo que las preguntas fueron ordenadas y se dio de forma bastante fluida. Lo que no salió tan bien, creo yo, es, digamos, la evaluación misma de la paciente, las pruebas, los test, etcétera. Porque al estar la paciente tan aguda, sentí que no pude hacer todo lo que yo tenía pensado hacer y también salió poco fluido porque, digamos, tenía un poco de susto de cambiarla de posición muchas veces, etcétera. Y con respecto a la anamnesis, ¿te sentiste bien? Sí, me sentí bien. ¿Y piensas que hay algo que te faltó durante la anamnesis? Eh, Quizás me faltó algo, pero en este momento no sabría decir qué cosa me faltó. ¿Usted piensa que algo le faltó? Sí, siento que algo puede haber faltado, pero no sé bien qué es. Camila, yo estoy de acuerdo con usted con respecto a la anamnesis. La anamnesis fue uno de los puntos fuertes de su evaluación. Creo que fue ordenada, atingente y bien estructurada. Por lo tanto, usted pudo obtener la información que necesitaba en este paciente realizándolo de esa forma. Hizo preguntas abiertas, preguntas cerradas y dirigió bien a la paciente en cuanto a la parte de la historia clínica. Ahora, dentro de la historia clínica hubieron algunas cosas que le faltó, como por ejemplo, cuál es el mecanismo de lesión de la paciente, cuál fue, Ah, cómo se inició el cuadro, ya. ¿sí? Esa es una de las cosas que faltaron y que quizás podría haber incorporado dentro de su anamnesis. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Y recuerde que hemos conversado con otro tipo de pacientes, principalmente pacientes de extremidades. Quizás por eso se le pasó en este paciente de columna no preguntarle el mecanismo de lesión. Sí, Bueno, con respecto a la evaluación, también concuerdo con usted en cuanto al orden, ya que lamentablemente quizás le faltó un poco de orden dentro de la evaluación. Como por ejemplo tratar de agrupar todas las pruebas que podía realizar en decúbito prono con este paciente y realizarlas todas primero y luego las pruebas que eran más bien en decúbito supino, agruparlas y tomarlas todas juntas para poder realizarlas en este paciente. De esa forma la evaluación se hubiera visto más ordenada y más fluida. No sé qué le parece este comentario. sí, sí, está, es correcto. Yo tuve un poco de susto por lo aguda que estaba la paciente. Y otra cosa que me parece que es importante recargársela es con respecto a las pruebas neurológicas. Eh, Creo que usted hizo algunas, pero faltaron algunas que podrían ser interesantes de realizar en este paciente,
¿Como cuáles, Camila? Sí, podría haber hecho el TP, por ejemplo, o el SLAM test, ¿Y por qué Camila decidió no realizarlos? porque justamente por lo que le dije antes, como estaba tan aguda, me dio un poco de temor en agudizar aún más los síntomas. Pero usted podría haberlo hecho de cierta forma para llegando a los síntomas del paciente y tomando eso como un baseline para luego realizar otras intervenciones que podrían haber mejorado ese rango de movimiento. ¿Sí? Mm, Como por ejemplo si el TEPE hubiera sido positivo a los 30 grados, quizás a la quinta, sexta sesión usted pueda mejorar ese rango de movimiento de TEPE a unos 45, 50 grados y de esa forma usted tener un parámetro para saber que su tratamiento está dando resultados. claro, sí, es verdad. Entonces es una buena alternativa para tomarlo como una prueba que nos puede ayudar a saber si nuestro tratamiento está funcionando. Ya, ¿Sí? Entonces es algo que le faltó, que puede incorporarlo y es algo que podemos mejorar. ok. ¿Ok? ¿Qué otra prueba usted cree que le faltó con respecto a los test neurológicos? Creo que ninguna más. ¿Y usted piensa que el test de reflejos en este paciente no es atingente? Ah, sí, podría haberlo hecho también. Entonces, con respecto a la anamnesis, muy bien, Camila, pero con respecto a la evaluación hay algunas cosas que mejorar. Pero dentro de todo, la evaluación, en forma general, fue bastante completa. Evaluó muy bien propiocepción, la marcha y varias cosas que usted tomó en consideración con este paciente. Por lo tanto, muy bien y siempre cuidó la seguridad del paciente. Y eso es una de las cosas más importantes en este tipo de pacientes que están muy agudos. ¿Ok? Por lo tanto, muy bien en ese sentido. ¿Ok? Ya, Eh, mire, ahora lo importante es que nosotros pongamos una nueva meta, ¿sí? Como ya estamos avanzando en el internado, me gustaría que en 2 semanas más podamos ver un paciente nuevamente con las mismas condiciones y podamos hacer nuevamente una sesión de feedback. ¿Qué le parece? me parece bien. ¿Y le parece bien que lo hagamos en 2 semanas más o que quiera darse un poquito más de tiempo? No, está bien 2 semanas porque me da tiempo para poder repasar la parte neurológica y poder aplicarlo mejor después. Es que era algo que quizás nos faltaba ver en el internado. Claro, sí, puede ser. Bueno, voy a hacer un resumen de la sesión para que nos quede claro algunas cosas, los puntos que revisamos. Ya, Con respecto a la anamnesis, muy bien Camila, muy ordenado, muy atingente con respecto a la paciente. Eh, Faltaron algunos detalles con respecto al mecanismo de lesión, pero es un detalle dentro de cómo llegó la anamnesis y cómo pudo realizar la entrevista al paciente. Eso muy, muy, muy atingente, la entrevista. Con respecto a la evaluación, faltaron algunas pruebas que son muy importantes en este tipo de pacientes, como por ejemplo los test neurológicos, ¿cierto? Y quedamos en que podemos mejorar eso. sí, Y que vamos a volver a repasarlo y a estudiarlo. sí, Y también tenemos un acuerdo en cuanto a que en 2 semanas más vamos a tratar de ver un paciente con las mismas características o características parecidas, que puede ser de la columna cervical o la columna lumbar, para luego hacer una sesión de feedback nuevamente. ¿Sí? ok, ¿Le parece todo muy bien? me parece bien. Ok. Perfecto. Entonces mañana nos vemos nuevamente para seguir con el internado. Sí, nos vemos mañana, profesor. Que esté muy bien. Igualmente.